a pedirle al Señor que Él tome control de este tiempo. Dile tú con tus propias palabras: Señor, gracias porque podemos hoy ser alimentados por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdadera, tu palabra, Señor, durará por la eternidad, Señor, y es poderosa, es viva, es eficaz. Hoy creemos, Señor, en el poder de tus palabras. Por eso, Señor, decidimos hoy tener un corazón abierto y un corazón enseñable. Señor, someto mi mente, someto mi alma, someto mis emociones, todo lo que soy, Señor, lo someto a tu Santo Espíritu. Ayúdame hoy, Señor, a que tu palabra no se la robe el enemigo, a que tu palabra no sea ahogada, Señor, por los afanes de este mundo. Ayúdame, Señor, quiero ser buena tierra, decido ser buena tierra, y mi deseo es agradarte, Señor, dando mucho fruto, abundante fruto, Señor, y fruto que permanezca. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Por eso te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Hoy vamos a seguir nuestro tema. La última vez que tuve el privilegio de estar aquí, hablé yo acerca de las raíces. Dí conmigo, raíces. Y cuando hablamos de raíces, hablamos que para que haya una raíz tenía que haber una semilla, ¿cierto? Sabemos que hay semillas buenas y semillas malas. De una semilla buena nace una raíz buena, nace una planta buena y da un fruto bueno. Pero con una semilla mala es a la viceversa, como dicen. Por ahí algunos decían visconversa. No sé qué querrán decir, como que ojitos viscos, ¿no? Uno para el otro lado. Pero no, es viceversa. Es decir, lo opuesto. De manera que hablábamos acerca de raíces de amargura, acerca de raíces de falta de perdón, que abrazan nuestro corazón, porque nuestro corazón es como un campo, es como un terreno, es tierra en donde pueden sembrarse muchas semillas, tanto buenas como malas, pero tú decides qué tipo de tierra, y dos, decides qué tipo de semillas permites que sean sembradas en tu vida. Así es de que vamos a seguir con las raíces, pero me quiero enfatizar hoy en una raíz muy peculiar. Esta raíz, los que estudian la palabra de Dios la han definido como la raíz de todo el mal del ser humano, la raíz principal de donde surge el mal del corazón, donde surge el problema del ser humano. Y créeme que es algo que ha estado golpeando mucho en mi corazón y me ha estado llevando a tomar decisiones muy importantes en mi vida personal, en mi matrimonio y con mis hijos, porque es algo de lo cual pensamos o creemos que estamos libres de. Pero el día de hoy espero que el Señor pueda abrir nuestros ojos y nos ayude a entender más profundamente cómo es que esta raíz está tan arraigada y tan oculta a veces en nuestra vida. El día de hoy quiero hablar acerca del orgullo. El orgullo es como una prisión. Y el Señor Jesús enfatizó mucho, y la mayoría de sus enseñanzas de Cristo fueron enfocadas al corazón. El tema del corazón es importantísimo. Él enfatizó este tema más que cualquier otro porque el corazón es el punto crítico del hombre. Di punto crítico. Mi corazón es el punto crítico de mi vida. Por eso hay que tener sumo cuidado en esto. Proverbios 4:23, te lo sabes, dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Por qué? Porque el Señor daba esta instrucción, que es por sobre todas las cosas guardar a mi corazón. No guardes tu dinero en el banco, no guardes tus joyas abajo del colchón, no guardes tus prendas más favoritas en un portatrajes para que no le dé el polvo. No, el Señor Jesús decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana, o sea, brota la vida. Tú y yo a veces pensamos como creyentes que la vida del Señor o su Espíritu Santo viene de afuera hacia adentro, y no es así. El Señor Jesús dijo: los que creen en mi nombre, de ellos brotarán ríos de agua viva. Quiere decir que la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida proviene de lo más profundo de nuestro ser. Si nuestro interior no está sano, si nuestro interior no está correcto,
no brotan aguas saludables de lo profundo de nuestro ser, nuestra vida va a estar todo tiempo en problemas. Juan 10:10, también te lo sabes, no lo busques, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús decía: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hemos aprendido que el ladrón no es Satanás necesariamente. ¿Recuerdas? El ladrón no es necesariamente Satanás. ¿Por qué crees que el Señor Jesús nunca ratificó y dijo: el ladrón es Satanás? ¿Por qué? La labor que Satanás hizo de en su momento robar algo fue al inicio, con los primeros hombres. Dice que se le acercó a la mujer, la persuadió, le engañó, le endulzó el oído y cayó en pecado. Y ahí sí, ese sí fue un momento donde él participa, presente ahí, activo, y ¡pum!, roba. Pero de ahí en adelante, el problema hoy en día ya no es que Satanás robe o no robe. El problema de la humanidad es que de esa pareja, después de haber concebido y tenido hijos, y de haber llenado la tierra, y de haber poblado la tierra, nació una humanidad con un corazón caído, con una esencia distorsionada. Eso tú y yo lo sabemos, nos han predicado muchísimo de ello. Sin embargo, cuando aquí Jesús decía que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, entonces ¿a quién se refería? ¿Quién es el ladrón? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Dice: yo he venido para que tengan vida, pero tengan cuidado porque va a haber ladrones que van a querer saltar esa cerca y van a querer robar en nuestra vida. Y te vas a sorprender al final, porque a veces, híjole, podríamos pensar que el ladrón son muchas otras cosas menos lo que realmente es. En Marcos 7, versículo 20 al 23, acompáñame con tu Biblia ahora sí. Vuelvo a enfatizar con respecto al ladrón y al enemigo de Dios, que es Satanás, porque ¿a cuántos de ustedes alguna vez se les ha aparecido Satanás? En la noche, así en total oscuridad, te paras al baño, que te anda de la pipí, y estando ahí en el baño, cuando te das la vuelta para salir del baño, ¡tarán!, aparece un monigote ahí con patas de cabra, con cola de flecha, con barbita y todo pintado de color rojo, con cuernos y un trinche. Y te dice: ¿a cuántos se les ha parecido el diablo? Porque el diablo no es el problema. Es más, yo no sé por qué lo pintan de rojo. O muchos hermanitos por ahí andan también haciendo ahí guerra espiritual, ¿no? Y vamos a pisarle la cola al diablo. ¿Y quién dijo que el diablo tiene cola? Y le cortamos los cuernos al dedo. ¿Quién dice que tiene cuernos? ¿Sí me explico? El mayor problema, y quiero que leamos juntos Marcos 7, 20 al 23, y quiero que te des cuenta cuál es el problema. También decía: lo que sale del hombre, ¿lo que qué? Eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres, ¿qué cosas salen? Los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Ahora, si dice de adentro, específicamente, ¿de dónde adentro? Del corazón.
Mi pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver el diablo en todo esto? Nada. Exactamente. Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Y eso fue lo que hizo el hombre al principio. Se le acerca Dios al hombre y le pide cuentas. ¿Y qué contestó? La mujer que me diste. O sea, la mujer y tú tienen la culpa, porque yo no te la pedí, ¿eh? Aparte me la diste más chaparrita y yo la quería alta. No fue así. ¿Cuál es el problema? Lo interior. El hombre, sabemos que desde sus inicios se ha hundido más y más. Es como si hubiera abismos mentales o abismos emocionales en los cuales el hombre se hunde y se hunde más y más y más, y la mayoría no sabe cómo librarse de ellos. La mayoría no sabe cómo salir de esos abismos. ¿Por qué? Porque ya echaron raíz y ya son parte de ti, ya son parte de mí, son parte del problema. Estas raíces es como si nos hubieran ya hoy aprisionado y hubieran creado en vez de una vida abundante, que es lo que dice Juan 10:10, una vida egocéntrica que se centra solamente en mí. Este término es muy interesante y ahorita lo vamos a ver. Una vida egocéntrica, que es una vida llena de rutinas, llena de hábitos, de vicios, de ataduras, de pasiones desordenadas, de las cuales intentamos a toda costa salirnos de ellas, pero que no podemos, porque se han arraigado. Sabemos bien que el origen del pecado no fue en el hombre, el origen del pecado fue en Satanás. Ahí inició el pecado. El primer pecado no lo cometió Adán, el primer pecado lo cometió Satanás. Y quiero que vayas conmigo a Ezequiel 28, del 12 al 19. Este libro describe lo que sucedió en el corazón de Satanás. En el versículo 12 del capítulo 28 del libro de Ezequiel dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Escucha, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. De espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es increíble ver cómo Dios había creado un ser perfecto, porque todo lo que Dios crea es perfecto. Hermoso, dice. No era rojo con patas de chivo, barba, piquito y cuernos, todo torcido. Era un ser hermoso. Dice tus flautas y tamboriles. Sabemos que él era creado especialmente para la cuestión de la alabanza, la música en el cielo mismo. Es decir, que estaba equipado de toda capacidad y toda instrumentos en su misma esencia, en su mismo ser. Imagínate la belleza de este ser. Luzbel,
Y Caín dice, ahí da la razón. ¿Cuál fue la razón? Dice, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón. Y sabemos que el engaño de Satanás para la humanidad hoy en día es ese: querer ser como Dios. Cuando hablamos del orgullo es muy difícil, porque la mayoría de las veces pensamos que no tenemos orgullo. La mayoría de las veces pensamos que el orgullo es algo muy visible, que luego detectas quién tiene orgullo, pero no siempre. Y es tan difícil la mayoría de las veces porque pocos pensamos y decimos, yo quiero ser como Dios. Yo no sé, yo nunca he tenido ese pensamiento, o algunos sí. Yo quiero ser como Dios. Es más, quiero ser más que Dios, porque ese fue el pensamiento de Satanás. Creo que yo la puedo hacer mejor que Dios. Algunas veces hemos pensado así. Francamente, no. Sin embargo, no necesitamos tener ese pensamiento para desarrollar orgullo en nuestra vida. Y ahorita lo vamos a ver. Con todo esto, aunque Satanás haya sido el primero en haber pecado, nuestro mayor problema ya vimos que no es Satanás, sino el orgullo y la vida egocéntrica que está arraigada en nuestro corazón. El mayor problema soy yo. Dite a ti mismo, el mayor problema soy yo. Y todas esas áreas oscuras que no están rendidas al Señor. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo lo ve el mundo? Tomé la libertad de buscar en Wikipedia, el tumbaburros de internet. No todo está bien en Wikipedia, pero saqué buenas definiciones. El mundo dice que el orgullo es un sentimiento de sobrevaloración de uno mismo por encima de los demás para superar, alcanzar un obstáculo o situación. Dice también que está basado en la satisfacción de la propia vanidad, del yo o del ego, y que incita a la persona a valorarse demasiado, creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades, circunstancias o contratiempos que se presenten. Esto lo hacen haciendo que la persona orgullosa ponga en detrimento a las demás personas, o sea, las ponga en menos, debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no se igualan al suyo, lo que se considera arrogante. Hay sinónimos de orgullo. ¿Se te ocurre alguno? Ayúdenme. Prepotencia, soberbia, ¿qué más? ¿Qué más, Paola? ¿Cómo? Altivo. Leti. Agresividad. ¿Qué más se les ocurre como sinónimos de orgullo? Engreído. Déspota. ¿Qué más? Egocéntrico. ¿Qué más? Ruli. Bilateral, dice. Vamos a ir descubriendo algunos. Fíjate, otra descripción pequeña, o más bien síntomas que muestra una persona orgullosa. Dice que es rebelde ante la obediencia, es autoritario al mandar, tiene envidia de otros, critica a los que envidia, la mayoría de los momentos está de mal humor en la convivencia familiar, nunca tienen dignidad y mucho menos aceptan sus errores. Un sinónimo muy fuerte que me impactó es la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Dice Wikipedia que es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona en relación consigo misma y que la lleva a creer y exigir más privilegios de los que tiene derecho. Otra más, ¿le sigo? Egocentrismo es la característica que define a una persona y que cree que sus opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Lo que él piensa, opina, decide, cree y razona es primero y más importante que el resto. El mundo gira alrededor de él. ¿Les suena familiar? No, yo no tengo orgullo. Voy a seguir. Vanidad es la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento o una expresión exagerada de la soberbia. Aún Wikipedia toma en cuenta la teología. Dice, de acuerdo a la teología cristiana, la vanidad consiste
en depositar la confianza en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. Se considera a menudo el vicio maestro y es una forma de idolatría en que las personas, en función de sus deseos y actos mundanos, rechazan a Dios en su vida cotidiana. Las historias de Lucifer y Narciso son ejemplos de lo que puede llegar a ser un completo vanidoso. Wikipedia dice eso. Y me tomé la libertad también de buscar un término que me apareció ahí, que yo lo había escuchado, pero no sabía qué significaba. Narcisismo. ¿Alguien sabe qué es narcisismo? Cuando yo lo oía pensaba que eran los que creían en los nazis, pero no, era ignorante, por eso dije fui al tumbaburro. Pero el narcisismo es amor a la imagen de sí mismo. Es un trastorno de la personalidad en el que el individuo sobreestima sus habilidades y su imagen, teniendo una necesidad excesiva de admiración, afirmación y likes en Facebook. Yo no tengo orgullo. Todos caemos, mira, redondí. ¿Qué tiene de malo? Bueno, al final de la plática me dices qué tiene de malo. La definición bíblica. El orgullo, para empezar, es un pecado de los más aborrecibles por Dios. Para empezar, provoca que una persona se llegue a sentir que es igual a Dios o mejor y rechaza su gracia y violenta su palabra. Estudia Génesis 3:5. Estudia el diálogo que tuvo Satanás con la mujer. Lo atractivo no era lo lindo del fruto, porque había otros frutos igual de lindos. Lo atractivo no era lo jugosa que se veía la fruta, no era eso lo atractivo. Lo atractivo fue: y serás como Dios, y sabrás entre el bien y el mal. Es decir, tienes a tu disposición el tomar el control en tus manos, el dejar a Dios fuera de la jugada, y este jardín tan horroroso en donde te ha prohibido todo, lo hagas a un lado y tú crees y formes un nuevo imperio dirigido por ti mismo. Aleluya. Eso fue lo que le ofreció Satanás a la mujer y al hombre, porque el hombre escuchó. No fue por cerveza el Oxxo. Ahí estaba el hombre. Ya lo aprendimos también. Ambos decidieron. El orgullo es la incapacidad de rendirme ante Dios. A veces el pastor se desespera un poco. Yo prefiero cerrar mis ojos cuando cantamos. Y nos dice: no puedo creer que aquí en la iglesia, teniendo las libertades que tenemos, alabemos a Dios como lo hacemos. Bueno, cada quien es diferente. Ups. O sea, o es a mi manera o a la de Dios, sería mi pregunta. ¿Cómo le gusta a Dios? ¿Cómo? ¡Con gritos de júbilo! ¡Danzando al Señor con toda mi pasión y mi amor, Señor! Cada quien es diferente. Sudo mucho, me bañé ese domingo. Pero no fuera uno a un concierto de los Timbiriches porque, regresan roncos. No fuera uno a un partido porque, mira, hasta bañado en cerveza y no le importa. Fue domingo y dudo mucho que haya sido cerveza, que es lo peor. Y cantidad de cosas que somos más apasionados y que nos interesa más desarrollar en nuestra vida, más que una relación personal con Dios y hacer lo que a él le gusta. No, orgullo no. ¿Qué es eso? Qué fuerte. El orgullo es la incapacidad, ya dijimos, de rendirnos, de decir: Señor, aquí estoy. Es tan simple decir aquí estoy, tan simple pero a la vez tan difícil. Aparte es tan fácil caer en él porque Satanás nos hace creer o nos hace pensar que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas ante la adversidad. Es decir, es un pensamiento que hoy en el mundo está corriendo: lucha con todas tus fuerzas, no te des por vencido,
cantidad de personas que dan cursos y que cobran miles de pesos para implantar y meter esa idea en la cabeza, en el ser humano, y hacerle creer que él puede hacer todo en su nombre. Casi no más les falta decir: nomás decrétalo y es la confesión positiva y di: soy guapo, exitoso y tengo mucho dinero y traigo a todas chiquititas, ¿no? 3 veces en el espejo y verás, en los murales: haz esta oración 10 veces y tu vida cambiará, ¿no? Jesucristo, yo confío en ti. 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 Ay, ¿cuántas llevaba Chin? Jesucristo, yo confío en ti. Jesucristo, yo confío en ti. Y cualquier cosita, la niña, ¿no? ¿Qué te pasa, mocosa? No, Jesucristo, yo confío en ti. Jesucristo, yo confío en ti. Mangos, créanme que es algo que, por eso les digo, me ha estado golpeando mucho. Es algo que quería yo compartirles porque está tan oculto. Ahorita estoy yo hablando de lo que sale externo, de lo más visible, pero vamos a ir ahondando un poquito más. Cuando nos meten esa idea de que tenemos que luchar y que ir a costa de todo, lograr lo que nos hemos propuesto, escúchame, estamos cayendo en una mentalidad de humanismo. Y el humanismo es una ideología, una filosofía de vida en la cual tú decides hacer las cosas por ti y para ti, para obtener tu beneficio, pero dejando, así lo dice en Facebook, en Wikipedia, búscalo, dejando fuera a Dios y dándole crédito a la ciencia humana, es decir, todo mediante métodos humanos. Y la iglesia está tan lleno de eso también. El humanismo, créeme, es el peligro más grande al cual hoy se enfrenta la iglesia. Pero humanismo es igual a orgullo puro, porque se centra en la capacidad del ser humano, dejando a Dios fuera de la jugada y dando lugar a las estrategias, planes, deseos y voluntad del hombre. Se los comparto para que también cuiden esta casa que Dios nos ha dado. Esta casa no es del pastor, esta casa no es ni de mi mamá, no es de nadie, es de todos, es de la iglesia. Y si tú escuchas mensajes que hablen de que tú lo puedes y de creer, tienes la libertad en Cristo de venir y decirnos: oye pastor, oye Dani, oye, creo que lo que dijiste suena a humanismo. Nos engañan tan fácil porque no somos capaces de tener la humildad. Y es eso, humildad, de ir y estudiar la palabra. Prefiero que me lo den desmenuzadito y en la boca, para no tener el desgaste de tener que hacer yo un tiempo devocional, de gastar hojas blancas en mi casa, sentarme y desgastar el cojín de mi silla. El pastor nos predica, es bien bonito. No, créeme, es importantísimo poder tener la humildad de ir a su palabra y aprender todos los días de ella. Te quiero leer lo que algunas personas publican en sus muros de Facebook. Jóvenes, cuidado con lo que publican. Lo que publicas es lo que tú eres, lo que tú crees. A lo que le das like es lo que tú eres, lo que tú dices: yo eso me gusta porque eso quiero ser, o eso soy, o para allá voy. Ten cuidado. Esta es una persona que conocimos hace años. Sí pasó por una situación difícil. Y después viene una segunda oportunidad a su vida. Me refiero a otra pareja porque pasó una situación muy difícil. Pero quiero que vean lo que escribió. Cristian, por años. Cuando eres consciente de lo que mereces y por fin te lo concedes y aprendes a priorizarte un poco más a ti mismo, llegará lo que necesitas en realidad. No es magia ni es el universo tejiendo sus leyes de atracción. Es nuestra propia voluntad para ser felices, para tomar las riendas de nuestra vida. Todos en nuestro interior sabemos qué es lo que merecemos. No obstante, al reconocerlo es algo que a veces nos cuesta porque pensamos que puede llegar a ser una actitud egoísta.
Como decir en voz alta cosas como: necesito que me quieran, merezco ser respetado o respetada, merezco tener libertad y tener las riendas de mi vida. En realidad, basta con decirnos a nosotros mismos: no debemos equivocarnos, porque priorizarnos un poco más no es una actitud egoísta, es una necesidad vital, es poder crecer interiormente para ser felices. Se le ve muy feliz se le ve muy feliz en el muro, en sus fotos. Encontró el amor nuevamente, pues viaja mucho. Y mi pregunta es: en eso que escribió, ¿dónde está Dios? Necesito que me quieran, merezco ser respetado, merezco tener libertad, merezco tener las riendas de mi vida, merezco, yo. Dice la palabra: cuidado, no caigan de la gracia. No nada más la raíz de amargura. Lo único que dejó ver esta persona es que le pegó tan duro la amargura en su vida y dejó el pecado en su vida tanto tiempo que echó raíces, que hizo que se olvidara que no merece nada. Escúchame, tal vez te va a sonar fuerte: no merecemos nada. Tú y yo no merecemos nada. Lo único que mereceríamos sería haber sido crucificados en una cruz por nuestros pecados. No tenemos derecho a nada. Discúlpame si te sientes ofendido, pero yo prefiero hablar esto y que lo entiendas, así como lo estoy tratando de entender. Esto es muy duro, créeme, para mí. No merecemos nada. El decir yo puedo, yo quiero, yo soy capaz, es solamente maquillar ese orgullo con humanismo. Y es tan lindo porque escuela humanista, no sé qué, sembramos valores en tus hijos para que sean exitosos, para que... Wow, eso está bien para los hijos del diablo que viven en el mundo, pero para los hijos de Dios tenemos algo mejor que eso. Tenemos vida eterna en Él. Tenemos un propósito claro y definido, y nada nos va a separar de ese amor. Ahorita también lo vamos a ver. El problema de este pensamiento es que provoca que hagas las cosas en tus fuerzas. Nos hemos sentido al punto que dices: ya no puedo. ¿Te ha pasado? Sí, te ha pasado, lo sé. Y yo también he vivido momentos donde digo: Dios, ya no puedo, ayúdame. Pero dentro del ya no puedo llegan circunstancias que ya no puedo, estoy desesperado, he leído la Biblia, he orado, y me llega algo y digo: gracias. Pero no nos damos cuenta de dónde viene eso. Y lo comemos, nos alimenta. Y digo: ay, wow, ya me hizo sentir un alivio, necesito más. Y ya después ya no es necesito, sino merezco más de eso porque me hace sentir feliz. Y como hijo de Dios, merezco vivir en dignidad. Uy, maquillado, ojo con eso. Por lo tanto, el orgullo es vivir conscientemente en mis fuerzas. Para la mujer tenía pretexto, porque fue engañada tal vez, tenía pretexto tal vez, pero para el hombre no, porque el hombre decidió conscientemente tomar del fruto y pegarle la mordida. Y eso, escúchame, en nuestras vidas lo único que ocasiona es ir en contra de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. El orgullo es creer, escucha, que tengo la capacidad y puedo autogobernar mi vida por encima de Dios. Lo voy a repetir: es creer que tengo la capacidad y que puedo gobernar mi vida por encima de Dios. Obviamente este pensamiento hace que me aleje del plan y del propósito que Dios tenía para mí. Creer que soy mejor que Dios. Qué tremendo. Cuando creemos que... ¿Sabes cuál es el problema también de este pensamiento? Que cuando creemos ser mejores que Dios, es como decirle: no mereces un lugar en mi vida, Señor, porque he solucionado el problema en mis fuerzas. Me suena mucho como este chiste: venía un señor manejando y veía todo el estacionamiento lleno y dice: ay, Señor, si me
me concedes un lugar en este mismo momento, el domingo voy a la iglesia. Y en eso, boom, sale un carro de reversa y se va y deja un lugar libre. Ya no, Dios, ya lo conseguí. Imagínate. A ese grado llega el orgullo. Es el creer que yo me autosustento, yo me autogobierno. Tal vez, mira, esto sea muy extremo, podemos pensar que estamos lejos de tener una actitud o que nunca pensaremos de esa forma, pero existe en nuestra vida más orgullo oculto del que pensamos. Hay una fábula que me encontré en internet de un ciervo, no un ciervo que sirve, sino un ciervo tipo venado. Todos conocen a estos animales. Por la película de Remy, ¿han visto la película de Remy? ¿Han visto cuando se encuentra Remy con creo que es su papá? Al final de la película, no sé si es su papá, pero seguro es su pariente, porque es un venado, es un ciervo. Porque perdón, ¿quién dije? Remy, no, Remy. Es que ayer estaba hablando de Remy, por eso se me fueron las cabras. Se me fue un ciervo al monte. Gracias. Como razón les veía cara de, no, esa no la he visto. Bambi. Se muere su mamá. ¿Cuántos lloraron con Bambi? Y al final sale un ciervo, no sé si se acuerdan de la película, imponente, brother. O sea, le da el reflejo del sol por atrás y Bambi se queda así. Un ciervo así, imagínense, imponente, porque tú ves un ciervo y no es así chaparrito, es unas monstruosidades más. Los cuernos, eso sí tiene cuernos. Y habla la fábula que era un ciervo que estaba caminando por el bosque y paseándose a la orilla del lago. El lago estaba impecable, no había ni una sola ola, de modo que causaba un efecto de espejo. Y se para el ciervo al lado del lago, levantando así su pecho blanco, porque ven que aquí tienen como un pelaje blanco imponente, y se para y se ve en el reflejo del agua, y podía desde ahí ver sus majestuosos cuernos y decir: wow, qué majestuoso soy, me veo imponente con estos cuernos admirables, ¿no? Causo y infundo temor en todos, no se me acercan. Y en eso fue bajando la mirada y vio sus patitas flacas. Dijo: Dios mío, ¿por qué no me dio más patas? No, estas patas flacas o rocosas, me veo desproporcionado, no me veo bien, que no sé qué. Y se empezó a quejar. De repente escucha un leve ruido en la maleza de atrás y salta un lobo para comérselo, y en menos de un segundo sus cuatro patas, como gacela, precisamente como ciervo, brincaron y ya estaba a 10 metros de distancia, de modo que el lobo no lo pudo atrapar. Y fue tan rápido y el movimiento de sus patas, porque los han visto cómo corren, ¿no? Y fueron sus patas, esas patas de las que se estaba quejando, que lo libraron de haber sido devorado. Y sale volando el ciervo, de manera que salen tan impetuosamente esos animales que yo creo ya no se fijan más a su alrededor, y no se fijó que adelante había unos arbustos a media altura donde sus cuernos se incrustaron y quedaron ahí atorados. El lobo lo vio de lejos, se acercó y se lo comió. ¿Qué con esto? No nos ensoberbezcamos de nuestros atributos y aprendamos a valorar más las áreas débiles, las cualidades tal vez insignificantes que Dios ha puesto en tu vida, porque su palabra es muy clara. Dice: mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y ahí dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso le pasó al siervo. No seamos como esos siervos que vivimos siempre engalando, haciendo gala de otros atributos, cuando en realidad Dios va a utilizar lo más insignificante que tienes. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ya vimos un poquito de en realidad qué es, pero veamos un poco más de cómo es ahora. No qué es, sino cómo es decir, cómo funciona ese orgullo y qué provoca también en nuestras vidas. Veíamos que no solo se manifiesta en una cara dura, porque a veces podríamos pensar: bueno, el orgullo me voy así apretar y dice: este sandrón payaso, ¿qué me importa? Y ni le hablo, ¿sí o no? Es muy visible, pero no siempre es así.
hay veces que son actitudes internas que se ocultan y lo que hacen es que sacan otras caretas, otro tipo de personalidad en mi vida. ¿Alguna vez les ha tocado ver personas que son como muy alegres? Y uno no pensaría, ay, qué orgullosa, arrogante, altiva. No, porque la ves alegre, cordial, y hola, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y dónde estudiaste? Ay, yo en Ibero, y no sé qué, y acá, y dices, ay, qué padre, ¿no? Otros que todo el tiempo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te voy? A ver, vámonos, y así bien compadres, ¿no? Otros muy conocedores, ¿no? Ah, sí, el reportaje que salió, sí lo vi, ¿no? Y es muy interesante estar con esas personas, porque son personas que te la pasas bien chévere. Otro, muy culto, ¿no? ¿A cuántos no les gusta estar frente a personas cultas? Que dicen, se ve que sí sabe, y te dejas así como que, y llegas y luego a leer, ya muy lector, ¿no? Igual, otros muy propios o educados, ¿no? Así, como que llevan otras caretas al extremo por ocultar un orgullo interno muy, muy arraigado. Y eso es de cuidado, porque provoca en nosotros la dualidad. Tú decías algo, Raúl, ¿cómo decías? Bilateral, ¿te referías a eso? Sí. Es eso precisamente. Ser bilateral, ser hipócrita, hay otro término, le llaman bipolar. Es la justificación médica para el pecado del orgullo, el ser bipolar. Esa es la realidad. Es una persona que llevó sus emociones a tal descontrol y desenfreno que ya afectó el pensamiento, a tal grado que le dicen que está enfermo. Es triste, pero eso provoca también. O vamos al extremo, gente muy retraída, gente muy insegura, gente que no es capaz de estar en un lugar donde hay mucha gente, sentirse que nadie nos merece. No, es que allá se ve que son ricos, no, es que allá son educados, y pues uno que es pobre y humilde. No tienes nada de humilde, somos más orgullosos. No tener dinero no significa ser humilde, no significa ser pobre. Y que bueno, ahí en algunos casos también no son pobres por pobres, son pobres por flojos, porque podrían trabajar. Pero a eso voy con el orgullo. No siempre vas a encontrar el orgullo en un señor trajeado en un BMW. Gente vendiendo manzanas en la calle, muy orgullosa. Es importante porque ya vimos que si vivir en orgullo es ir en contra de Dios mismo y es rechazar conscientemente sus planes, quiere decir que entonces estoy en rebeldía. O sea, el orgullo provoca desarrollar un corazón rebelde. Si traes pluma, porque a lo mejor no te gusta el mensaje, anótalo. El orgullo provoca rebeldía, porque conscientemente vas en contra de los planes de Dios. El orgullo también nos impulsa a justificarnos, echarle la culpa a alguien más. No reconozco que yo me equivoqué y que yo también actué mal. Seguramente el otro sí falló, seguramente el otro sí se equivocó y seguramente hizo algo que sí podría afectar tu emoción y tu corazón y lastimarte, sí. Pero el orgullo nos lleva a ese punto que digo, no, la culpa es totalmente de esa persona y no reconozco que yo también le contesté mal. Nos justifica, o más bien pretende que nos justificamos. Es como darnos más concesiones. El justificarte es darte una concesión que lo único que hace es que alimenta más tu orgullo. Te dice, síguele, sigue siendo orgulloso, no reconozcas nada. Y eso provoca arrogancia, porque es creerte mejor que los demás. Es decir, yo no me equivoco, yo siempre tengo la razón. El orgullo también provoca arrogancia. Como no estamos dispuestos a soltar las riendas de nuestra vida, porque queremos que se cumpla nuestro plan. Muchas veces podemos decirle, no Dios, que se cumpla tu plan, pero dámelo engargolado, porque lo voy a llevar a cabo como yo creo. Tampoco. Que si yo quiero hacer las cosas como yo quiero, como a mí me gusta. El orgullo provoca egoísmo también, o egocentrismo, como lo quieras llamar. No, Señor, es que tú dices que tú miras un corazón humilde y mira, yo te traigo mi corazón y lo derramo ante ti, aunque no lo pueda, tú permaneces. Y ahí estamos. A ver, canastita de ofrenda misionera, ofrenda para la iglesia y diezmos.
Ay, anda del baño. Voy al baño. Orgullo. Es orgullo. Finalmente, ¿por qué? Porque no quiero dar. Porque no sé qué razón encuentres. Nos han predicado la razón del por qué dar. No es una opción, no es si quieres o no quieres. Y no es que nos falte el dinero o el pastor no viva bien, porque sin diezmar ha comido. No necesitamos tu dinero, ni tus diezmos, ni tu ofrenda. Y no sé cuánto ganas, pero el diezmo es el 10%. Si ganas 10,000, das 1,000. Si ganas 30,000, das 3,000. Yo no sé las matemáticas, pero o no pasaste mate de primaria o no entiendo si no sabes qué es el diezmo. No, pero es que también le voy a dar a mi mamá y eso cuenta como ofrenda. O diezmo, no mangos. Eso ya va a implicar un sacrificio mayor. Y es entonces cuando se activa también la bendición de Dios en la vida que está dispuesta a dar. Hay gente que no está dispuesta a dar ni sus bienes, como el joven rico, siendo orgullosa que se perdió de la vida eterna por orgullo. ¿O qué te vas a llevar? ¿El diezmo que te ahorraste te lo vas a llevar? Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es con lo que lidio en mi corazón? ¿Con quién me voy a casar, jóvenes? No, es que yo le pedí a Dios ese y he estado orando y ayunando por 3 años por ese. Lo que no sabías es que es el que todos quieren en la iglesia, pues siempre hay uno de esos. Y otras 20 chamacas estuvieron orando y ayunando por ese. Ese es el problema de la famosa jóvenes. Dios ya me reveló quién es mi padre. Mangos, eso es mentira. Mi promesa. Y voy a diezmar bien fiel para que Dios me lo conceda, ¿no? Ni entiende de diezmo y no sabe ni obedecer en su casa, ni tender su cama, pero ya tiene su problema. O sea, Dios les habló, siendo desobedientes con sus padres, Dios les reveló su promesa. Padre, ¿qué va a hacer el pobre escuincle? Porque a las 20 ya se les confirmó Dios que es su promesa. Se van a hacer mormones seguramente, porque aquí en el cristianismo no se puede más que una. Pero es orgullo. Finalmente, no, pero sí estoy guardando mi corazón, porque sí, pero ay, es que besa bien bonito. Orgullo. No quiero dejar a un lado un deseo pasajero. Y sea lo que sea, llévalo tú a la situación que tal vez vivas o con la que te cuesta trabajo. Cuando tenemos una actitud así, que decimos, lo voy a hacer a mi manera, escucha, es decir a Dios, Dios, no creo que a tu manera o tu plan funcione, mejor lo voy a hacer a mi manera. Y cuando decir no creo que funcione, ¿qué crees? Que el orgullo provoca incredulidad. ¿La incredulidad qué es? Falta de fe. No, yo soy un hombre de fe. Mangos, no es cierto. Porque el orgullo provoca falta de fe, incredulidad. Hacer las cosas a tu manera es, no creo, Dios, que salga como tú me dijiste, lo voy a hacer a mi manera. Yo creo que la manera en la que lidio con mis problemas es mejor que como tú lo vas a solucionar. Y aparte siempre te tardas. Por eso es que rapidito. Crea en nosotros una imagen distorsionada también, muy inflada de nosotros mismos. Creernos más que los demás, eso produce, el orgullo produce vanidad también. Decía el rey Salomón, vanidad de vanidades. Y si contáramos la cantidad que en el libro de Eclesiastés viene la palabra vanidad, vanidad es igual a orgullo, vanidad es igual a pecado, vanidad es igual al sistema del mundo, como lo hace el diablo y su sistema. Así es como se debe hacer. Y si lees Eclesiastés, si no has leído, te vas a encontrar gran cantidad de situaciones a las cuales nos enfrentamos todos los días, pero que seguimos actuando en vanidad. En todo sentido, todo lo que hoy gira alrededor de nuestra vida está centrado en la vanidad, lo decía el rey Salomón. Hace también que vivamos en temor el orgullo. ¿Por qué? Porque lo usamos como autoprotección. ¿Cuántos algunas veces se han retraído y abrir su corazón a tener nuevas relaciones? Porque dicen, no, es que una vez me lastimaron y no quiero que me vuelva a pasar. Por eso guardo mi corazón. Mangos, es temor. Es una raíz que se produjo ahí en tu corazón del temor, porque en un momento fuiste lastimado,
tal vez en ese momento no tenías la enseñanza o la madurez para poder lidiar con una herida, porque no te estoy diciendo no sientas, no te estoy diciendo que no te duela, estamos hablando de cómo lidiar con esas situaciones en mi vida, o como Dios dice que se debe tratar esa herida, o como yo pienso. Pero como es un temor, a la vez es como negar que Dios es eficaz. Es como decir, no, Dios, aunque yo canto que tú eres mi sanador y sáname, y ahí estábamos cantando, Dios mi sanador, el que cura mis dolencias, ¿no? Y es negar eso, decir, no, tú no eres protector, tú no eres sanador, Señor. Por eso no me relaciono con otros, porque tú no has sido capaz de sanar esa herida en mi corazón. Eso provoca el orgullo, baja autoestima e inseguridad también. Es una raíz tan grande que provoca otras tantas, miles de cosas. Cuando negamos esa eficacia del carácter de Dios, porque su carácter es ser protector y sanador, ¿cierto o no? Pero al tú no abrir tu corazón por temor a que te hieran, estás negando ese carácter de Dios. Solo evita que seas sanado y restaurado por completo. Y vivimos con una imagen deteriorada de nosotros mismos. Es como querer pretender o aparentar que todo está bien. Y sí, esas canciones nos encantan porque cómo nos alegran el día, ¿no? Esa de It's gonna be alright. Ya estamos cantando, ¿no? De Peace and Love, esa de Bob Marley, ¿no? O otro que se llama, ¿cómo va a estar? Ni me la sé, no me la sé en el pecero. Because I'm happy, happy, happy. Ni sé qué dice la canción, pero es happy, 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 ¿no? Y acá, oh, Dios feliz. Ay, ya la cantaron muchas veces, ¿no? Sí, la hemos cantado muchas veces. Hasta que no los veamos felices, lo vamos a seguir cantando, no es cierto. Aparenta que todo está bien. Cuando aparentamos que todo está bien, estás en realidad ocultando tu debilidad. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien, brother, chido. ¿Cómo estás? Wow, súper bien, eso ha sido bueno. Y por acá, adentro. O sea, es la incapacidad de pedir auxilio. ¿Qué provoca ese orgullo? Pretensión. O sea, pretende ser algo que no eres. No somos fuertes, familia, no lo somos. En Cristo sí. Sin Cristo no podemos ser fuertes. Eso es humanismo. En realidad hace también que vivamos en temor, ocultos de Dios. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Fue y se ocultó de Dios. ¿Y eso qué va a producir? ¿Qué fue lo que le contestó el hombre? Hombre, Adán, ¿dónde estás? Y lo encontró. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde andabas o dónde estabas? ¿Y qué le dijo Adán? Dijo, es que tuve temor. Es que tuve temor. Escuché tu voz, exacto, y tuve temor. Y me oculté de ti, porque estaba desnudo. ¿Qué provoca el orgullo en nuestra vida también? Provoca temor, rechazo, o que mantengamos esas heridas del alma en nuestra vida. El orgullo lo único que va a hacer es ensuciar nuestro corazón, alejarnos de Dios y que terminemos en la desgracia. Por eso sería correcto, no es un insulto decir, híjole, vive como desgraciado, o es un desgraciado, ¿no? Se usa ese término para aquellos malhechores, pero en realidad lo que entendemos es viven alejados de Dios y la gracia de Dios no opera en ellos. Cuando somos orgullosos somos unos desgraciados, porque hemos negado la eficacia de la gracia. O sea, no lo tomes a mal, tómalo en el buen concepto, la otra definición que significa. Es decir, no usa la gracia, está despojado de la gracia. Eso es desgraciado. ¿Sí? Vamos bien, respiren. Por último, voy a dar una lista muy corta de la raíz del orgullo, de todo lo que provoca. Ya vimos las primeras, que fueron rebeldía, arrogancia, egoísmo, incredulidad, vanidad, baja autoestima, inseguridad, pretensión, rechazo, heridas del alma. Y a esto se suman más cosas. No es completa, es larguísima, pero voy a dar algunas. Ingratitud, no saber dar gracias. Falta de contentamiento,
no estar pleno con lo que tengo, ser presuntuosos, vivir o querer llevar una vida extravagante. Todo el fanatismo religioso al que se enfrentó Jesús estaba lleno de orgullo, soberbia, altanería, ser autosuficientes, ser independientes, que no pido consejo, que no recibo consejos de nadie, confío en mis propias fuerzas, me gusta el reconocimiento y la adulación de las personas, se autopromueven, defienden la dignidad humana. Si la dignidad nos la da Cristo, ¿qué dignidad humana defendemos? Tienen una actitud elitista, y tú sí, tú no, tú me caes bien, tú no. Falta de perdón, ya lo vimos, amargura, resentimiento, odio, ira. Dentro de 8 días voy a continuar con otra rama de estas raíces, porque estamos hablando del tema de raíces. Y la siguiente vamos a hablar de todo el aspecto de la raíz de inmoralidad sexual. No falte, por favor. Vamos a hablar de todos estos temas de inmoralidad sexual que se han metido en nuestra vida por raíces. Pero la inmoralidad, la lascivia, la pornografía, la fornicación, el adulterio, todos esos pecados sexuales, su raíz es el orgullo. El homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo y todo el ismo de Tehuantepec es por el orgullo. Si no me crees, al final les voy a mostrar donde dice que todos los pecados sexuales, su raíz es el orgullo. Todo esto es como la leña que alimenta el orgullo. Le echamos, échale candela. Sabemos que lo peligroso del orgullo es que es un pecado que nos lleva directito a la muerte espiritual, que no tiene atajos. Hay otros que tal vez nos podemos envolver en una espiral descendente y ahí vamos como bomba de Segunda Guerra Mundial. Tarda un poquito, pero va a explotar. Pero el orgullo ese es de luego. Ahí no hay, es directito. Porque no hay manera de eludirlo. O sea, es tan palpable y tan presente. ¿Tú crees que cuando Satanás pecó en su corazón y brotó el orgullo, tú crees que allá en el cielo, en el Monte Santo, Dios se puso a platicar con él? Así habrá sido. Dijo, ven Satanás, Lucifer, ¿qué crees, brother? Disculpa. Perdón, ¿no? Así, le dijo, perdóname, chavo. Dijo, es que no quería decírtelo para no lastimar tu corazón, pero ya a mí me duele más, que encontré orgullo en tu corazón. Descubrí que quieres ser como yo. Mira, ven campeón, ven. Vamos a las puertas, te voy a enseñar la salida. Así fue. En Apocalipsis dice, y Jesús también lo dice, que cuando envió a sus discípulos decía, yo veía a Satanás caer como un rayo. Fue fulminante, fue instantáneo. En cuanto brotó, ¡fum! O sea, el cuate estaba en la dimensión del cielo y de repente, ¡fum!, ya estaba caído. No es así de que, pues poco a poco, dame chance, estoy. El orgullo así es. Y el orgullo así se tiene que tratar, directo. Sí en amor, pero firme. Y sabes que Cristo te ama y murió por ti, pero esas actitudes no se pueden tolerar en ti porque eres un hijo del rey. Así tiene que ser. No le podemos dar vueltas por temor a lastimar o ofender. Claro que si eres un pecador. Obvio, no es así, obvio. Por eso dije, en amor. Decía, también se persuadían, decía, el amor que hay en nosotros debería llevar a otros a acercarse a Cristo también, el reconocer sus errores. Dice, aquel que persuade a su hermano de dejar de pecar, se ha cubierto multitud de pecados. No él, no la persona, sino Dios lo usó para que su vida viniera más gracia sobre él. Es decir, veo actitudes de orgullo en mi hermano, voy con tu amor y digo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? En realidad así debería ser la situación.
Porque ese es el asunto, ¿cómo lo detecto? O sea, si está tan arraigado, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo lo erradico de mi vida? ¿A alguien se le ocurre la solución? Hay pasos a seguir. Sí es un área importante. Tiene que ser de una manera muy meticulosa. Dios lo hace de esa manera porque entiende nuestra naturaleza caída. Y ese es el primer paso. Si tu deseo hoy es conocer cómo desarraigar esa raíz de orgullo en tu vida, anótate. Número 1, entender que tengo, lo hago yo personal, entender que tengo una naturaleza caída. Esa naturaleza es egoísta, es obstinada, es rebelde. Me encontré ahí un cuate que desarrolló mucho de la pedagogía infantil, Jean Piaget. ¿Cuántos lo han oído? Son maestros. Me causó se me hizo tan curioso y tan interesante cómo este hombre, sin ser cristiano, sin conocer a Dios, se dio cuenta de la naturaleza caída del ser humano. Él planteó una teoría donde dice que todos los niños, absolutamente todos, por naturaleza son egoístas. ¿Cómo lo hizo? Pues ahí venía, escribía varias pruebas que hizo y todo eso. Decía, ¿cómo aún la psicología, cómo aún la pedagogía o el estudio de todo el comportamiento humano, incluso la filosofía, todo eso nos lleva o nos induce a confirmar que el ser humano tiene una naturaleza caída? Esta famosa teoría, si no me creen. ¿Quién lo dijo? Donis, ayúdame, tú eres muy estudiosa de eso. Pienso, luego existo. Descartes. Es decir, si yo no pienso, no soy capaz de existir. Es decir, existo porque pienso. Gracias a mí. Ratifica el egocentrismo innato que tengo. O nato es, ¿verdad? Nato. Ya lo traigo. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y la pregunta del hombre siempre ha sido: ¿por qué existo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi razón de ser? Y lo más que han podido lograr es que siempre termina apuntando hacia ellos mismos. Pues soy porque soy. No, somos porque somos creados por Dios. Esa es la razón. Pero por naturaleza tenemos esa naturaleza caída. Si somos conscientes de que tenemos una naturaleza caída, entonces nos vamos a poder dar cuenta que podemos recuperar esa esencia. Si tú no reconoces que tienes una naturaleza caída, empezando por ahí, nunca vas a poder ser reformado, porque entonces vas a decir: ¿yo reformado de qué? Sí, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. O cantamos: cuán bello me hizo Dios, cuán hermoso me hizo Dios, la belleza que me dio Dios. ¿Se lo sabe? Nunca se agotará. Cambia uno ahí el asunto. Somos conscientes de que somos naturaleza caída y vivimos en pecado, entonces accesamos a su gracia, porque me doy cuenta que necesito de su espíritu, porque fui creado a su imagen y semejanza, pero no la reflejo y necesito reflejarla en algún momento. ¿Cuál es esa esencia? Que somos sus hijos, que podemos formar parte de su familia, que somos su iglesia. Dice que Él volverá por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que se está preparando. Cuando hacemos la Santa Cena, no es show, no es para que en ese momento te arrepientas de los pecados de hace un mes, porque lo hacemos cada mes. No es para que te conmueve: ay, wow, sí, Señor, te recuerdo. No. Nos había explicado nuestro pastor, es ratificar mi compromiso con Él. Decido ser una iglesia santa para ti. Sé que no puedo en mis fuerzas, pero en tu gracia sí. Y sigo. Aquí estoy, Señor. Y Él decía: hagan esto en memoria de mí. Porque cada vez que se juntan y toman la Santa Cena, anuncian mi segunda venida. Anuncian que voy a regresar por ustedes. Pero ¿cómo los voy a encontrar? Esa sería la pregunta que el Señor nos haría. Por eso la exhortación y el jalón de orejas en
el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. ¿Cuántas iglesias eran? 7. Y tiene una razón de ser. 7 significa completo. Quiere decir que ese mensaje no nada más era un mensaje a las iglesias locales de Esmirna, Éfeso, Filadelfia, todas esas, sino era un mensaje profético a la iglesia universal, la de hoy, la iglesia completa. Por eso son 7, a toda la iglesia completa. Y ahí el Señor advierte de los peligros. Y si analizas cada una de esas, de los jalones de oreja que Dios le dio a las 7 iglesias, la raíz es el orgullo. Veamos Romanos 6:6. Ya estoy terminando. Romanos 6:6. ¿Qué dice Romanos 6:6? El título dice: muertos al pecado, nos regresamos uno, ¿les parece? Desde el 5. Porque si fuimos, ¿ya están ahí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Di conmigo: yo fui plantado en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esto tiene mucho significado porque habla de la gracia. Tú y yo éramos hierba ya ahí, seca, muerta, y entonces viene Jesús, nos da una nueva naturaleza y siembra una semilla. Pero para que la semilla dé fruto, el mismo Señor Jesús dijo: ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. Aquellos que nacieron de nuevo y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, el requisito para eso no era hacer una oración, era morir, estar dispuestos a morir a su vieja manera de vivir. Pero cuántas cosas todavía vivo y sigo siendo como era antes de Cristo. Analícense, analicémonos. Cuántas cosas sigo haciendo que hacía antes, tal vez en menor grado, pero ahí siguen. Pero si ya llevo un tiempo, ¿qué esperaría el Señor de mí? Que yo hubiera dado fruto en eso, que yo ya hubiera crecido en eso, para entonces después poder multiplicarme. No podemos pensar en multiplicación si el fruto que está produciendo todavía no es bueno o no es sano, porque entonces vas a multiplicar fruto malo. Y el principio de Dios es: no, tienes que morir para dar buen fruto, tienes que morir para tener una nueva naturaleza. Y dice que fuimos plantados en muerte. ¿Cuántos ya se bautizaron? Eso simboliza el bautismo. Pero también fuimos plantados en su resurrección. Y su resurrección es la esperanza que tenemos, es el poder de su gracia en nosotros, que nos va a hacer vivir una vida plena en Él. Por eso es importante tener esto claro. Y después dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, di conmigo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sigue: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 confirma esto también. Que tenía yo una naturaleza de pecado que ya debió haber muerto, pero que ahora tengo una naturaleza nueva. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escucha esta parte, porque es muy fácil decir: Cristo vive en mí. ¿Cómo sé? ¿Cómo compruebo que Cristo vive en mí? ¿Cómo se hace una realidad? Por lo que sigue después en el versículo: porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es vivir en la fe? Creyendo y obedeciendo. No hay otra manera. Pero el orgulloso no obedece, entonces no vive en la gracia.
Oye, pero ¿cómo es eso de obedecer? Bueno, si ya entendimos que tengo una naturaleza caída, número 2, entonces reconozco mi necesidad de tener un corazón nuevo. Porque podemos reconocer, bueno, sí, soy pecador ahí. Pues mal. Sí, Señor, soy pecador. Necesito un corazón nuevo. ¿Qué decía el salmista? Acababa de pecar con Betsabé y escribió un salmo. Yo no sé tú, yo me hubiera ido a refundir, hubiera huido del reino. Ya mi reputación se acabó. Bye. Pero el Salmo 51 le dice David a Dios después de haber pecado: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Si conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y yo creo que lo cantó todo desafinado, porque cuando estás quebrantado no te sale nota afinada. Estaba ahí chillando el pobre hombre. Le dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo que reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y cuando vemos repeticiones de palabras, habla de una desesperación. Dice: más y más, lávame. Y luego contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ve el 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 5, eso habla que David entendía que su naturaleza era pecaminosa, estaba caída, estaba distorsionada. Salmo 51, 5 dice: en maldad fui formado. Pero reconoció su necesidad de tener un corazón nuevo. Y le dice en el versículo 10, y esta debería ser nuestra oración todos los días. Si vale la pena orar algo, familia, todos los días debe ser el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo, Señor, porque yo no tengo la capacidad de formarlo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién le dijo a David que había un Espíritu Santo? ¿Quién le enseñó? Pasaba tiempo con Dios, pero sabía su necesidad de depender del Espíritu Santo, y no existía la gracia. No había sido el día de Pentecostés y Cristo ni había muerto en la cruz. Pero tenía tal intimidad que a Dios le plació revelarle a David que había un Espíritu Santo de él. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No es límpiame para seguir pecando más, es límpiame porque me llamaste con un propósito, porque quieres que sea luz a otros, porque otros están necesitando que yo vaya y les predique. Otros necesitan verte a ti, que existes y que eres real, pero ¿cómo lo van a ver más que a mí? Créeme, es algo que el rey David pudo entender a tal grado. Pero si yo le pido: Espíritu Santo, revélame esas áreas oscuras en mi corazón. A veces nos esperamos. Mira, créeme, Dios lo podría hacer. El oficio, la labor profética en nuestros días sigue activa de una manera. Sigue activa porque hay hombres de Dios que Dios les revela cosas de otras personas que están haciendo en lo oculto, como al profeta Natán cuando fue con David. Créeme, esto es delicado, porque cuando Dios nos llama la atención 1, 2, 3, 4, 10, 20 y te considera su hijo, llega momentos en los que viene una reprensión más fuerte. Imagínate que fuera profeta y viene y te tiene que decir: porque tú no quieres o porque yo no quiero. Dudamos: no, eso no va a pasar. No sé, yo en la iglesia ni profetiza ni el pastor no ha predicado de profecía. No necesitamos predicar para que el Señor le revele a alguien y vaya y exponga tu pecado. Dios lo puede hacer, pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque está esperando que tú tomes la decisión. No quisiera yo pensar que
ya es el extremo. Que dicen Romanos que nos entregó una mente reprobada, de modo que dijo, ya no entiende, yo ya no puedo hacer más porque ya lo hice todo. Ahora va a ser decisión de él cuando decida en su momento. Pero así como va al desfiladero. Dios puede tener misericordia si clamamos con un corazón humillado y quebrantado delante de Él. Entonces sí podré hacer un autoanálisis. Si le digo, Dios, revélame, y yo empiezo a analizar mi vida, créeme que ahí va a estar el Espíritu Santo contigo, revisando tu vida. Aprovechemos tiempos de intimidad. ¿Para qué? Sino para que Él nos muestre esas áreas donde estoy siendo débil. ¿Te acuerdas cuando le hablaste hacia tu esposa? Sí, Dios, pero es que la verdad es que se portó bien mal la onda. Me sirvió los chilaquiles crudos. Sí, porque tenía otras cosas que hacer, pero ¿cómo actuaste tú? No, pues la menosprecié, Dios. Y no es orgullo eso. Hoy. Pero si yo no le digo, Dios, revélame, siempre voy a creer que estoy bien. 3, debo depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios. Es incoherente decir, Señor, sé que tengo una naturaleza caída, necesito un nuevo corazón, pero voy a seguir dependiendo de mí. No se puede, hay que depender de Él ahora. Es adoptar la actitud de decir, si Dios quiere, no la frase solo por encima. Dice, voy a ir a hacer cosas, ya planeé mi agenda y al final, bueno, sí, si Dios quiere, lo voy a hacer. No, que sea una realidad. ¿Por qué mejor antes de planear no oras y le dices, Dios, dame la agenda de hoy? Ajá, ok, sí. Y con la tía que le grité que era una bruja. Pero es que le voy a tener que pedir perdón. Exactamente, por eso te estoy mandando con ella. ¿Sí me explico? La agenda de Dios sería muy distinta a la nuestra. Que estamos sumidos en cuestiones más del mundo. Implica darle autoridad total a Dios en cada área de mi vida. 4, tener confianza total en Dios. Si dependo de Él, entonces confío en Él. Porque decir, sí, Dios, dependo de ti. Los discípulos podríamos pensar que dependían de Jesús y se treparon a la barca con Él. Pero ya aún ahí adentro, yendo rumbo a donde iban, es decir, ya andando en el plan de Dios, ahí adentro de la barca podemos aún desconfiar. Señor, despierta, porque veo que la ola viene y tú sigues ahí dormidote. A ver cuándo vas a actuar. No, es otra vez. Jesús es, a ver, ¿por qué me despiertas? No dependes de mí, no dijiste que crees en mí. Entonces calladito y siéntateme ahí, que me voy a echar un coyotito. Yo sé cuándo y cómo. No me tienes que decir. Hay que confiar totalmente en Dios. Hay tantas personas que ponen su confianza en los líderes de una iglesia, en los pastores, en el famoso, el apóstol, ¿no? Y hasta se hacen llamar el apóstol de Dios, ¿no? Escuchaba yo un testimonio de una mujer que fue a despedirse porque se empezaron a desviar de la doctrina. Y va y se despide del apóstol. Dice, ¿qué cree, apóstol? Gracias por todo lo que sembró en nuestras vidas, pero ya nos vamos, sin más explicación. No hay necesidad de dar esa explicación cuando están sumergidos en una doctrina falsa. Y el apóstol le dice, si sales por esa puerta, te va a dar cáncer, y a tus hijos se los va a llevar el diablo a las drogas, y pum, pum, pum. Mi pregunta es, ¿cuándo Dios dijo, el que habita al abrigo del apóstol? ¿Cuándo Dios dijo eso? ¿Quién es tu sustento? ¿Quién es tu abrigo? ¿Son las alas de quién? Bajo sus alas hay orden, hay autoridad, sí, pero no una confianza desmedida en el ser humano. Confiamos totalmente en el Dios vivo que es el único. ¿Por qué? Porque el hombre te va a decepcionar tarde o temprano. Algo no te va a gustar. Algo no te va a gustar. De algo le vas a hallar el punto, la coma, la seña, la pata coja, todo.
que si se peinó con mucho gel, que si usó zapatos mal lustrados, que si siempre le vas a encontrar un hombre, pero Él no es tu sustento, Él no es tu abrigo. Ningún hombre o institución humana puede suplir la seguridad que solo Dios nos da. Y por eso necesitamos tener también una obediencia total, solo a Dios. Total a Dios. Entendiendo el principio de autoridad. Obviamente, si existe un líder en una iglesia, un pastor, un ministro que te está pidiendo hacer algo que va en contra de la Biblia, obviamente tu respuesta es: no puedo, pastor, porque eso va en contra de lo que dice mi Señor. Sí, pero las autoridades están puestas. Con tu amor y respeto, no es así. Créame, estudiemos la Biblia, metámonos. Nos pasan los tipos de cosas que nos pasan porque no pasamos tiempo con Dios estudiando su palabra. La obediencia es la manera práctica y visible en que le demuestro a Dios que confío en Él. Tú no puedes obedecer a Dios si no confías en Él. Él dijo algo, tú lo oyes, lo crees y lo obedeces, es decir, lo llevas a cabo. Quiere decir, creo en ti, Señor, creo en ti que lo vas a hacer. Y entonces das el paso de fe, y es cuando Dios te respalda. No tú haces tu plan y entonces obligas casi que Dios te respalde en lo que tú quieres. Señor, respáldame porque ese negocio es mío por la fe. Mangos. Es evangelio falso. Es un evangelio falso. Llevamos 5 y ya faltan 2. Corresponder a la bondad de Dios sirviéndole. No, yo obedezco a Dios. No queremos fariseos en la iglesia. No queremos gente que sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, todos dicen que sí, pero en realidad su corazón no está en servirle a Dios. Obedecen más al hombre que a Dios. Corresponder a la bondad de Dios es tan simple como el ejemplo del rey Ezequías. El rey Ezequías era un hombre que prosperó mucho y Dios le hizo prosperar, no él. Tanto que se envaneció su corazón y cayó enfermo. Has de conocer la historia. Enfermo de muerte, se iba a morir. Y fue el profeta y le dijo: te vas a morir porque hubo orgullo y soberbia en tu corazón. Y dice que en cuanto se salió el profeta, el rey Ezequías clamó, chilló, se fue al polvo y dijo: Dios mío, perdóname, por favor, perdóname. Y dice que el profeta apenas iba en el patio y le dijo Dios al profeta: regrésate, porque Dios no desprecia un corazón humilde. Y le dijo: Dios te ha escuchado, te va a dar 15 años más de vida, pero haz lo correcto. Era lo mismo que le decía Jesús a todos: vete y no peques más. Nuestra vida le sirve. No necesitamos una plataforma, un micrófono, un teclado o una escoba para servirle a Dios. No te sientas inútil. Hay tanto que servir en tu hogar. Hay tanto que servir en la calle. Hay tanto que servirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares. Hay tanto que servir que no necesitas un puesto. En algún momento Dios te lo pedirá, pero no lo necesitas. El apóstol Pablo, ¿sabes cuántos años pasó sin tener un puesto como tal? Ya les había yo platicado, ¿se acuerdan? Desde que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, se le apareció la luz y lo apartó, ¿sí o no? Se quedó ciego por 3 días y de ahí, ¿cuántos años pasó el apóstol Pablo sin ejercer un ministerio? Me refiero que alguien fue y le impuso las manos para activarlo en un ministerio. Sí sirvió a la iglesia, pero no tenía un ministerio así enfocado, porque muchos de ustedes y nosotros hemos servido. Yo he servido en cuneros, en la limpieza, de decanes, ¿cuántas áreas has servido tú? Muchas, alza la mano. Le has servido a Dios en muchas áreas en la iglesia.
pero que ya hayan impuesto las manos sobre ti como un ministro, o sea, es decir, ya un propósito fijo, ¿cuántos lo tienen? ¿Cuántos años crees que pasó Pablo para que impusieran sus manos como él y lo activaran como un ministro? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años creen? Él era maestro de la ley, era un experto en la palabra. 17 años. Y nos desesperamos. Llevo 3 meses en la iglesia. No. Llevo 3 años. Yo llevo 3 años. ¿No? Llevo 15 años de conocer a Cristo y no veo que como que sea muy valiosa mi vida todavía. No, yo no encajo. Tranquilo, el apóstol ya se sabía la Biblia y tardó 17. Entonces no desesperes. No desesperes. No busquemos la autopromoción. No busquemos nosotros irnos colocando o posicionando, ¿no? Voy a llegar más temprano para que el pastor me vea, ¿no? Es Dios quien te va a poner, no va a ser el pastor. No se trata de eso. Si hay intenciones equivocadas en nuestro corazón, entonces, cuidado, puede haber orgullo. Y por último, 7. Aspirar a ser como Cristo. Necesitamos aspirar a ser como Jesús. Debemos compararnos con Cristo. ¿Con quién te comparas? ¿Con quién te mides? Decimos, quiero llegar a ser como tal o tal por cual, o quiero llegar a ser como mi Señor Jesús. Filipenses 2 es lo que dice, esa es la actitud que debes de tener. Ya pues en ustedes este sentido, que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló. Imitemos la humildad, no imitemos las posiciones, los altos mandos, el carisma, en tantas cosas. Si no nos mantenemos lejos del orgullo, no vamos a poder desempeñarnos como sus hijos, porque un hijo depende de sus papás. Confía en los consejos que le dan, obedece sus palabras, rinde cuentas, reconoce y acepta sus errores, está dispuesto a cambiar, está dispuesto a crecer. Cuanto más con nuestro Padre que es Dios. ¿Eres hijo de Dios? Entonces quiere decir que tienes estas características. Deberías tenerlas, debería yo tenerlas también. Todos. Depender. La única capacidad que tenemos para cumplir su voluntad, y se nos olvida seguido, es su Espíritu Santo. Entonces si todos los días no sales direccionado por su Espíritu Santo, no vamos a poder mantenernos lejos del orgullo. Por último, te voy a dar una clave con respecto a esto, porque el orgullo entra tan fácil en nuestra vida porque estamos ensimismados. Ese es el problema. ¿Cómo lograr quitar la atención de nosotros? Sabemos que Dios espera de nosotros que seamos hijos, ya lo vimos, ¿sí o no? Si Dios espera que tú seas un hijo, no espera que seas un hijo cualquiera. Espera de ti ver que eres un hijo maduro espiritualmente. Quiere ver en ti madurez, quiere ver en ti crecimiento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso va a provocar que tu carácter vaya siendo como el de Dios. En vez de desarrollar orgullo, va a desarrollar humildad, ¿sí? Porque lo opuesto al orgullo es la humildad. Cuando desarrolle yo la humildad, ¿qué es la humildad? Sino enfocarme en la necesidad de los demás. Romanos 7, 14 al 8, 39. Es una porción del capítulo 7 y una porción del capítulo 8. Del Romanos 7, 14 a Romanos 8, 39. Ahí explica Pablo todo esto de la naturaleza caída, pero cómo en Cristo podemos aspirar a lo mejor. Ahora, igual, el orgullo, mira, eso es una decisión. No vamos a ministrar 2 horas y inducirte emocionalmente para que llores y te quebrantes. Esa no es mi labor, eso le toca al Espíritu Santo y yo prediqué la palabra. Te toca a ti tomar decisiones en tu casa. No queremos gente llorando, queremos gente cambiando su corazón, desarrollando humildad en su vida, porque eso nos va a hacer crecer como iglesia, nos va a hacer enfocarnos en nuestras necesidades, en la necesidad de los demás, no en la tuya. Sé que necesitas muchas cosas y Dios lo sabe, pero ¿qué crees? Eso no es lo importante.
Porque cuando Dios suple tu necesidad, no se desarrolla nada. Cuando Dios te usa para suplir la necesidad de alguien más, estás desarrollando el carácter, porque estás muriendo a ti mismo. Estás tomando la decisión de sacrificar tu vida y decir: yo paso a segundo término, Señor, y tomo la misma actitud que tú tomaste, que siendo Dios decidiste morir por mí para darme vida en plenitud. Ese es tu deseo nada más. Entonces, solamente vamos a hacer una oración, y en tu casa tómate todo el tiempo que quieras. La palabra dice que es viva, eficaz, poderosa. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, créeme que es difícil hablar de estas cosas, sí, porque tal vez pudieras pensar que el predicador te tiene que convencer. Yo no tengo que convencer a nadie. Su palabra es pactual. Si tú decides, no, no. Y a mí no me hace ni más ni menos. Mi deseo es que crezcamos juntos. Pero el más beneficiado vas a ser tú, porque vas a crecer. Así que solamente toma un momentito ahí, con tus ojos cerrados, para no distraerte. Ay, mamá. Para no distraerte. Y a veces esperamos palabras que nos hagan sentir plenos, felices, llenos. Créeme que el Señor me ha estado exhortando mucho con respecto a esto, y no es fácil. No te voy a decir que soy perfecto, no. Mi deseo es agradar al Señor y poder seguir creciendo en esas áreas, pero también es el deseo que tú crezcas, que tú te desarrolles, que empecemos a desarraigar esas raíces. Créeme, son inmensamente fuertes en nuestra vida cuando les damos permiso o les damos lugar. Pero su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas puede hacer una acción regenerativa. Es tan poderoso su Espíritu en nosotros, su presencia, su gracia en nuestra vida, que puede erradicar y puede arrancar toda raíz de orgullo en nuestra vida. Y es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Lo importante es que tomemos la decisión de empezar hoy, de decirle: Señor, hay tanto orgullo en mi vida todavía, Señor. Reconozco mi naturaleza caída. ¿Por qué no empiezas por ahí? Solo si es tu deseo. Yo estoy puesto de pie y soy el primero. Reconozco que he tenido actitudes de orgullo en mi corazón. Y si hoy tú quieres hacer lo mismo y que podamos crecer juntos en su gracia, toma el primer paso reconociendo que tienes una naturaleza caída. Si es tu deseo empezar un proceso, porque va a ser empezar un proceso, ponte de pie y dile: Señor, reconozco mi naturaleza del pecado. Reconozco que hay una ley en mis miembros que me hace pecar, que me hace hacer lo que no quiero. Señor, pero también está una ley, Señor. Es la ley de tu gracia, del nuevo pacto, en la cual ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa vida que podíamos vivir en la carne, la podemos vivir en fe, en ti, Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Cordero, el único que puede quebrantar toda raíz de orgullo. Pero tienes tú que tomar la decisión. Toma la decisión de creerle a Dios, de tener una confianza total y de dejar de una vez
caminos para vivir en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ahora que sean tus palabras, háblale tú al Señor. Háblale al Señor y díselo: hay tanto orgullo en mí que necesita ser erradicado. Y dile qué es lo que más te cuesta. No sientas vergüenza. Eres su hijo, eres su hija. No sientas temor, no te escondas más de su presencia. Él ha estado anhelando este tiempo, ha estado anhelando este tiempo y lo ha preparado para que hoy tú puedas negar tu naturaleza humana y le dejes hoy capacitarte para vivir en plenitud, una vida que nunca pensaste. Solo en Él se puede. No confíes más en nadie más que en Él. Él va a sanar tu corazón. Si has sido tan herido que no te sientes capaz de ser sanado, díselo. En su gracia hay sanidad, en su gracia hay restauración. Dile: Señor, me siento herido de muerte. Siento que no tengo ya nada que dar, Padre. Siento que se llevaron todo de mí. Tal fue en la infancia, tal fue en otro lugar. Hubo decepción, hubo desencanto.